En esta última parte vamos a ir de forma más pausada, porque ahora vamos a hablar del intérprete en la actualidad. Vamos a hablar de la responsabilidad del predicador como intérprete actual de la palabra de Dios. Así que preste mucha atención y vamos a enfocarnos. Un predicador tiene una gran responsabilidad como intérprete actual de la palabra de Dios. Cae una responsabilidad muy grande sobre cada predicador de cómo interpreta esa palabra hoy en la actualidad. Y esto es tan complicado y es tan importante que debemos analizar, porque por eso hay muchos que han levantado doctrinas erradas. Por eso algunos han hecho cosas que se salen de la normalidad bíblica. Así que vamos a ver siete responsabilidades claves. Siete responsabilidades claves del predicador actual como intérprete de la Biblia. La primera es interpretar la Biblia de manera precisa y fiel. El predicador debe estudiar y entender el contexto histórico, cultural y literario de la Biblia para interpretar su significado de manera precisa y fiel. Nunca, óigase bien, nunca un predicador puede enseñar algo de lo cual no está seguro. Un predicador debe estudiar, comerse la Biblia. Debe, como dice la misma escritura, escudriñarla. Eso es detalladamente hasta poder entender el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario, todo lo que comprende ese texto que nosotros estamos hablando. Aún eh, el símil entre lo que se vivía en ese tiempo y lo que se vive en el día de hoy. Lo que el contexto geográfico, lo que había en ese entonces y lo que hay hoy, el contexto histórico, cómo se vivían las cosas en ese tiempo y cómo se vive en el día de hoy. Eso es muy importante. Por eso interpretar la Biblia debe ser de manera precisa y fiel. Segundo, comunicar la palabra de Dios de manera clara y efectiva. El predicador debe comunicar la palabra de Dios de manera suelta, con soltura, de manera clara, concisa, efectiva, utilizando un lenguaje y ejemplos que sean comprensibles para su audiencia. El predicador debe transmitir el mensaje de una forma que todos puedan entender. Inclusive, si utiliza una palabra rebuscada, una palabra no muy conocida, debe dar el significado de esa palabra. Porque el mensaje debe ser claro y efectivo. El mensaje debe ser que todas las personas que están allí, toda la audiencia puede entenderlo. Y si hay diferencias en edad, hay topes etarios, pueden interpretarlo de la misma manera. Debe ser claro para todo el mundo. Tercero, aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. El predicador debe ayudar a su audiencia a entender cómo aplicar la palabra de Dios a su vida diaria, proporcionando ejemplos prácticos y relevantes. Siempre que usted, como predicador, como intérprete, da una palabra, habla acerca de algo, no es solamente leer el contexto histórico y decir lo que pasó, es cómo eso se puede trasladar al día de hoy, cómo eso se puede trasladar al presente día, cómo eso puede ser mi vida diaria. Por eso entonces dice aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. Tiene que ser concreto. Como cuarto es ser un modelo de integridad y carácter.
El predicador debe ser un modelo de integridad y carácter viviendo de acuerdo con los principios bíblicos y de los principios que predica. Yo no puedo predicar algo que yo no estoy viviendo. Yo no puedo decir y puedo hablar del amor al prójimo si yo no le ayudo al prójimo, si yo no amo al prójimo. El predicador debe ser un modelo. Y como le decía Pablo a Timoteo, sé tu ejemplo de los creyentes. ¿Por qué? Porque era el predicador, Timoteo era el predicador, Timoteo era el pastor que guiaba, el ministro que guiaba. Entonces él tenía que ser ejemplo, aunque fuese joven, tenía que ser ejemplo. Que fuera coherente lo que decía con lo que hacía. Que fuera coherente lo que se decía con lo que se hacía. Bendito sea el nombre del Señor.